Hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por un día más que vamos a compartir la palabra del Señor. Y para que vayan buscando, es en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Vamos a estar comentando y hablando sobre la palabra de Dios. Espero que la reciban y que sea de bendición para cada uno de aquellos que la van a recibir. ¿Sí? Quiero que más o menos se ubiquen, porque a veces no es fácil para las personas entender la palabra, ubicarse en la palabra. Y para que tengan una idea, seguramente hay personas que saben muchísimo, pero hay otras personas que a lo mejor no entienden todo. Entonces yo voy a tratar de explicar a aquellas personas que no saben casi nada, se podría decir. Como yo un día también no sabía absolutamente nada. Y yo quiero que entiendan esto. Estamos en un tiempo, lo que llamaríamos en la palabra tiempos peligrosos. Porque la palabra dice así: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Hombres amadores de sí mismos van a adulterar la palabra de Dios y van a enseñar cosas conforme a sus propias concupiscencias, que eso significa conforme a sus deseos carnales, ¿sí? Entonces, a mí Dios ha puesto en mi corazón el predicar la palabra y la sana doctrina. Y para la gloria de Dios, no soy un pastor, digamos, improvisado, sino que tengo 40 años y fui nombrado por un pastor. No me hice así del monte, digamos, sino que nací en un ministerio. Dios me llevó allí, tuve un tremendo maestro que todavía vive y fue un gran maestro para mí. Así que no soy improvisado, sino que también hice el Instituto Teológico para poder enseñar mejor a las personas, ¿sí? Dios bendiga a mi hermana Yasmina Chambi. Dios la bendiga mucho. Gracias por compartir conmigo. Dios la bendiga, mi hermana. Bueno, entonces una de las cosas que estaba tratando de... Gracias, mi hermana Yasmina. Una de las cosas que yo trato de hacer es que, para que entiendan más o menos, cuando estamos leyendo cuando nos toca leer o compartir las cartas a Tesalónica, que acá dice a los tesalonicenses, era la iglesia que estaba en Tesalónica, y estas cartas se llaman escatológicas. ¿Por qué? Porque hablan de la venida del Señor, ¿sí? Hablan de la venida del Señor. Entonces, para que la iglesia de Tesalónica tenía algunos problemas, en que, lógicamente, cuando Pablo escribía a una iglesia, escribía porque él sabía que en esa iglesia, gracias mi hermana, él sabía que en esa iglesia había problemas y sabía cuáles, ¿sí? Entonces él muchas veces recibía información
Y él, inspirado en el Espíritu Santo, él comentaba y hablaba y les aconsejaba a cada una de las iglesias con respecto a los problemas que había en aquel lugar. Uno de los problemas que habían en la iglesia de Tesalónica es que ellos entendían que Jesucristo venía en el tiempo de ellos, ¿sí? Y bueno, han pasado 2020 años y Jesucristo no ha venido, pero no es para que lo tengan, como dice Pedro, por tardanza, ¿sí? Sino es que lo que más quiere Dios, por algo envió a su Hijo Jesucristo para que fuera sacrificado por nosotros, ofrecido por nosotros, es para que todas las personas que se puedan en este mundo puedan proceder al arrepentimiento y recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, el Señor está tardando de que no se pierdan las vidas, porque si se imaginan, murió su Hijo, se entregó por cada uno de nosotros, tanto por los buenos como por los malos, ¿sí? Porque un día todos, antes de conocer a Cristo, éramos malos, ¿sí? Ahora somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, acá el apóstol Pablo les dice en el capítulo 2 de la segunda carta, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea que, para que ustedes más o menos entiendan, Pablo está hablando de un tema, ¿sí? Pero acá comienza, como en cualquier carta, ¿sí? Uno escribe una carta y expone a la persona. Bueno, ya no se usa las cartas, pero antiguamente sí. Entonces cada uno exponía los puntos, las cosas que quería aclarar en esa carta. Acá el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 1, él comienza a decirle: bueno, ahora yo te voy a contestar y yo les voy a contestar, yo les voy a decir con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Sí? Uno de los consejos, siempre hay motivos por los cuales el apóstol Pablo está hablando y aconsejando, y él le dice: bueno, yo quiero que tengan estos puntos en cuenta con respecto a la venida del Señor. Y dice: a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, ¿sí? Yo quiero que entiendan esto, hermanos, porque hay muchas personas que no han sido bien enseñadas, y quiero que sepan que Jesucristo no viene a la tierra directamente, sino que el Señor viene hasta las nubes y allí Él nos llama, ¿sí? Llama a la iglesia, que se llama el rapto de la iglesia. Dios bendiga a Matías Velasco. Dios le bendiga mucho a usted y a toda su familia. Entonces, Él le dice, con respecto a la venida de Cristo, ¿sí? Ese punto, y la reunión con Él. O sea, tengan en cuenta esto: para reunirnos con Cristo no nos vamos a reunir en la tierra, sino que Cristo viene hasta las nubes y allí Él llama a su iglesia. No llama a ninguna denominación en particular, ninguna iglesia en particular, sino que el Señor llama a su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Aquellas vidas y almas que han sido lavadas en la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, él le dice, bueno, para que entiendan algunas personas, porque no saben con respecto al rapto o no saben con respecto a la venida del Señor. Vamos a tener un tiempo que se llama, o sea, no nosotros, sino los que se queden. Va a haber un tiempo de 7 años, en los cuales los 3 primeros años y medios van a ser años que va a estar aparentemente todo normal, pero vamos a explicar después qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Va a ser aparentemente un tiempo normal, pero después de los 3 años y medio se desarrolla lo que ya sería la gran tribulación. Para que tengan en cuenta por qué hay grandes problemas, porque en cuanto venga Jesucristo a las nubes, hasta las nubes, y nosotros nos vayamos con Él, ¿sí? En nuestra reunión con Él, como dice la palabra, el Espíritu Santo es tomado de la tierra y ya no hay en quien apoyarse para poder seguir a Cristo. Entonces, allí Dios, lógicamente, va a desatar su ira, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber un tiempo, el tiempo de que se llama de la gran tribulación. Son 7 años, 3 años y medio, más o menos regulares, pero después viene lo peor. Ahora, entiendan esto. Todo eso se desarrolla mientras la iglesia de Cristo está reunido con Cristo, que somos nosotros, los lavados con su sangre. Entonces, hay mucha gente que cree que vamos a pasar la gran tribulación acá. Hay personas que creen y aún predican que estamos pasando la gran tribulación. Pero yo quiero decirles algo, hermanos, aquellos que no han podido ver algunos de los videos que yo hice últimamente, y quiero decirles que nosotros no estamos en la gran tribulación. Nosotros, porque si no diríamos que Cristo ya vino, ¿sí? Y yo estoy acá y toda mi familia. Rosy Jiménez de México, Dios la bendiga, mi hermana. Dios bendiga a usted y a toda su familia. Entonces, quiero que entiendan esto. Estamos esperando a Cristo. Y acá dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Sí, y esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Primero que nada, debemos aprender sobre la sana doctrina. Debemos aprender. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque en muchos lugares se está predicando mal, principalmente en el norte, en Estados Unidos para abajo, están enseñando mal. Y bueno, como les dije, en los posteriores tiempos habrán hombres amadores de sí mismos y van a prohibir a las personas que coman ciertos alimentos y también van a prohibir casarse. ¿Sí? Pero eso son cosas que ellos van a inventar ya y ya están inventando. Están saliendo muchas doctrinas erróneas, ¿sí? Diabólicas, porque todas esas personas que siguen a estos supuestos predicadores van a terminar en el infierno por no escudriñar las Escrituras. Yo esta mañana escuchaba un predicador donde decía que ya estábamos en la gran tribulación, pero yo quiero decirles esto, hermanos, no estamos en la gran tribulación. Como yo predicaba hace unos días, estamos en juicio. El juicio de Dios está sobre la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo se ponga en alerta y aquellos que están fuera de las cosas de Dios, fuera del camino, aunque lo hayan aceptado, se pongan en el camino de Cristo y comiencen a caminar en comunión con Cristo. ¿Sí? Dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, elijamos el camino
angosto, el camino de Cristo para poder llegar a la presencia de Dios. Mientras el Espíritu Santo esté obrando y trabajando en la tierra, ayudándonos a nosotros los creyentes. Ahora, Él está diciendo, bueno, hermanos, yo les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Y bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas, están predicando las personas tales cosas que perturban el Evangelio. ¿Sí? Ahora, siempre que yo hablo de esto, quiero que sepan, esto no es de hoy día. Los falsos maestros, los falsos predicadores, los hombres amadores de sí mismos, siempre han existido y siempre van a existir. Y a medida que vaya transcurriendo el tiempo de la venida de Cristo, más falsos predicadores se van a levantar. Ahora, leamos la palabra y la palabra nos dice exactamente. Yo les digo, hermanos, estamos en juicio. Hay muchos que dicen, bueno, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, la gente sabe la primera parte, la mitad del versículo. El otro no quiere saber nada. Sí, Dios es amor, pero Dios trae juicios. Y no es la primera vez que trae juicios sobre la tierra y con una pandemia, sino que muchas veces ha traído juicios. Y yo quiero que entiendan esto, porque muchos van a decir, pero Dios quiere que nos salvemos. Sí, Dios quiere que nos salvemos, pero Dios quiere que cumplamos con sus mandamientos. No con decir solamente en la iglesia, yo amo a Cristo y que le hagamos creer a los demás que amamos a Cristo, sino que las obras que tenga cada uno y los frutos, esos van a indicar realmente si son seguidores de Cristo. No lo que digan con su boca, sino lo que hay en su corazón y lo que Dios nos ve a nosotros. Entonces, él le dice el apóstol Pablo, no se dejen mover fácilmente de su forma de pensar, que le está diciendo, no se dejen mover fácilmente de la sana doctrina. No importa que los demás prediquen cualquier cosa, ustedes les toca, a cada hermano, a cada hermana, a cada amiga, amigo, les toca escudriñar la palabra para saber si el que le predica está hablando y diciéndoles algo correcto. Yo cuando predico uso la palabra. Yo no invento, yo no agarro un versículo y me paseo por toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, y les digo cualquier cosa, lo que se me da la gana, sino que yo predico y hablo y comento sobre la sana doctrina. Y esto que estamos leyendo es la sana doctrina y dice Dios, no se dejen mover fácilmente de su modo que tienen de pensar y entender las Escrituras como corresponde delante de la presencia de Dios. Dice, no os conturbéis. O sea, es como no turbarse, no perderse. Eso es lo que está realmente diciendo el apóstol Pablo y Dios en este momento a nosotros. Ni por espíritu. Ahora, yo quiero que ustedes analicen y fíjense la palabra espíritu, ¿cómo está escrito? Si ustedes analizan la palabra, van a ver que dice espíritu con E minúscula. No se está refiriendo acá el apóstol Pablo al Espíritu Santo. Espíritu Santo en la palabra de Dios se escribe con mayúscula. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere a espíritu, se está hablando a ¿qué? A los espíritus inmundos que influyen sobre los falsos maestros para inducir al pueblo de Dios a equivocarse. ¿Sí? Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo es esto? Que aquí, que allá.
Hermanos, mire, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, estaba recibiendo los mandamientos, como se tardó un poquito, su hermano, del cual iban a salir y descender todas las familias sacerdotales, resulta que el pueblo lo convenció para que hicieran un becerro de oro y adorarlo y hacer manifestaciones diabólicas, manifestaciones sexuales, ¿sí? ante ese ídolo. ¿Por qué? Porque todo eso induce al enemigo a que la gente lo haga para contradecir a Dios, su mandamiento, y el diablo lo que quiere lograr es que las vidas se pierdan. Entonces el apóstol Pablo acá está diciendo, bueno, yo les pido que no los muevan fácilmente del modo de pensar que tienen sobre la sana doctrina, dice, y no se turben, dice, y no por nada, ni por espíritu, por empezar, por espíritus inmundos, por espíritus erróneos, ¿sí? Por espíritus malignos, dice, ni por palabra. O sea que se puede usar la palabra, los testigos de Jehová la usan, la tergiversan la palabra, tergiversan el sentido con la cual Dios la dio. ¿Para qué? Para llevar a otros a una doctrina errónea que es diabólica, que no tiene nada que ver con Dios. Aparentemente sí. Acá dice por palabra. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente tienen una llamada Biblia que no es Biblia. ¿Por qué? Porque está toda adulterada esa Biblia. ¿Para qué? Para que llevar gentes al error. Y saben que yo siempre cuando hablo de los testigos de Jehová, yo fui casi uno de los que cayó preso de ellos, de su doctrina errónea. Y a mí el que me enseñaba me dijo, mire, no vaya a hablar con los testigos de Jehová porque Y yo no escuché eso. Y casi me ponen la soga al cuello, ¿sí? Entonces, ¿saben quién me salvó a mí? Aún no yendo a la iglesia y ya creyendo en Cristo, fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo le dije, Espíritu Santo, yo te pido que me guíes a la verdad. Y si estas personas son erróneas, sacalas de mi camino y dame sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Cuando ellos me esperaban que yo salía de mi trabajo, le dije, bueno, está bien. Los hice entrar. ¿Y qué sucede? Le dije, bueno, ustedes a mí me van a enseñar por mi Biblia, no por lo que ustedes tienen, ese libro que ustedes tienen. ¿Sabe qué pasó? Ellos me dijeron, yo creía que estábamos de acuerdo ya. No, yo no estoy de acuerdo nada más que con la palabra. Y eso que era que todavía uno que no iba a la iglesia, pero el Espíritu Santo te libra cuando tú le pides realmente con fe en el nombre de Cristo. Entonces, dice, ni por palabra, o sea que pueden haber palabras, pero erróneas, ¿sí? Y dice, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Ni por carta como si fuera nuestra. En esos tiempos, habían algunos que querían falsificar la persona de Pablo y escribían cartas en el nombre de Pablo. Pero, ¿qué pasa? Había que ponerle un sello y una firma a esas cartas. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cartas no tenían ningún valor espiritual porque estaban escritas por falsos maestros tratando de adulterar la sana doctrina. Ahora, ya saben todos que cualquiera que trate de predicar un evangelio diferente, que no lo hay, dice, sea anatema. Esto quiere decir, sea maldito por tratar de falsear, adulterar la sana doctrina y llevar a las personas al error. Entonces dice, ni por carta, ¿sí? Como si fuera nuestra. O sea, ustedes no se vayan a confundir creyendo que esa carta que les llegó es mía, porque no tiene mi sello y no tiene mi firma.
¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? En el sentido, dice de que el día del Señor está cerca. Y bueno, como yo decía recién, hay muchas personas que piensan, el día del Señor, pareciera que algunos dicen que ya pasó y otros piensan que ya no va a venir. Y de eso han salido tremendas doctrinas erróneas desde los Estados Unidos del norte hacia acá, hacia el sur, donde estamos nosotros, recorriendo todos los países de Latinoamérica, llevando un evangelio erróneo, llevando una doctrina diabólica, porque el sentido es perder a las personas y no ganarlas para Cristo. Y dice, nadie, dice, os engañe en ninguna manera. O sea, que no sean engañados de ninguna forma por cualquier predicador que se le antoja predicar y decir lo que se le da la gana. Y bueno, hay muchos que gritan mucho, pero no quiere decir que estén predicando la sana doctrina. Gritan mucho, mucho ruido. Como dicen algunas personas, mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? Entonces, hay muchos que gritan y esto y el otro y acá y allá, pero la sana doctrina no es necesario gritar para enseñarla, ¿sí? Sino que hay que estar bien instruido en la palabra de Dios para predicarla conforme a la voluntad de Dios. Y dice, bueno, que nadie los engañe de ninguna forma o manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuál es? El hijo de perdición. Ahora, fíjense bien ustedes, Dios bendiga a mi hermana Graciela Verón. Dios la bendiga mucho a usted y a su familia. Gracias por compartir conmigo, como a Rosy Jiménez, Graciela Verón, Yasmina, gracias, y Rosy, ¿sí? Siempre está Rosy allí, y Graciela Verón y Yasmina. Sí, Dios las bendiga. Bueno, como les digo, fíjense bien lo que dice acá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero que entiendan esto. ¿Por qué yo afirmo que estamos en juicio y no estamos con que Jesucristo viene ya? Jesucristo va a venir y tenemos que esperarlo, pero no es que me esté contradiciendo, sino que miremos bien la palabra de Dios, analicemos la palabra de Dios. ¿Y qué dice acá, donde yo estoy leyendo? Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué digo que estamos en juicio? Porque hay dos cosas que se tienen que cumplir para que venga el Señor, porque lo dice la palabra. Dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Hoy en día, aquellas personas que no escudriñan la palabra de Dios, que solo escuchan y nada más, están expuestas al engaño. ¿Y qué significa apostasía? Yo, cuando comencé en el Evangelio, que era un creyente de unos 6 meses, vi a un hombre que estaba siempre conmigo. Ya Dios había manifestado el don de liberación, de sanidad y milagros en mi vida. Entonces siempre se mantenía conmigo porque su esposa estaba enferma. Yo no me acuerdo qué enfermedad tenía, pero él se había aferrado, él era militar y se había aferrado al Evangelio para que su esposa fuera sanada. ¿Qué pasó? Su esposa no fue sanada y murió.
Entonces, ¿qué pasó? Comenzó él en apostasía. Habiendo conocido al Señor, habiendo recibido a la sangre de Cristo para ser digno ante la presencia de Dios y ser perdonado por todos los pecados, después termina en una doctrina errónea. Ahora, fíjense ustedes, qué fácil que es. Y muchos terminan en la apostasía. Hoy en día, esto no es nuevo, pero se va acrecentando día a día la apostasía. Aquellos que creyeron y se volvieron de la fe y tomaron otro camino, otra doctrina errónea. Esos son apóstatas de la fe. ¿Sí? Abandonan la fe y siguen otro camino, ¿sí? Que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros realmente hemos recibido a Jesucristo, no tenemos que ir, como dicen en la palabra, por el pan y por los peces. ¿Sí? No debemos seguir a Cristo porque Jesucristo nos bendice. Y si no nos bendice nunca Jesucristo, ¿qué pasa? No se va con el Señor. ¿Por qué? Porque no creyó, porque esperaba dádivas. ¿Sí? Espere misericordia de Dios. Pídale misericordia. Porque Él renueva la misericordia día a día en nosotros. Y Dios se la va a dar la misericordia, como me la dio a mí, me la sigue dando todos los días la misericordia. ¿Sí? Él abunda en misericordia. Él es la misma misericordia. Como Él es la misma, Él es la misma santidad. ¿Sí? Él es la misma santidad. Nosotros nos vamos poniendo santos, pero Dios es siempre santo. Y 3 veces santo. Y vemos en la palabra que dice 3 veces santo. ¿Por qué? Porque el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. ¿Sí? Entonces 3 veces santo. ¿Sí? Pero si vamos a decirle a Dios santo, podemos decirle 1.000.000 de veces santo. ¿Por qué? Porque no vamos a limitar la alabanza, ¿sí?, a Dios para decirle solamente 3 veces santo. Como hay lugares donde dice, vamos a dar una alabanza a Dios de 3 veces santo. Santo, santo, santo. Listo. No, millones y millones de veces, como lo hacen los ancianos que están a los pies de nuestro Padre Todopoderoso, adorándolo, alabándolo, bendiciéndolo. Así que dice acá que no va a venir el Señor antes que se manifieste la apostasía. Hoy día se está manifestando día a día la apostasía. Hay personas que ya no tienen en cuenta a Cristo en la iglesia. Ya Jesucristo no es el Señor de la iglesia, no es el Señor de sus vidas. Jesucristo es como cuando Él vino para los judíos, un profeta más. Pero para usted y para mí, Jesucristo es el todo en todo. Y quiero que sepa, como lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, todas las cosas por Él fueron hechas. Y si Él no existiera, nada de lo que existe existiría. Usted existe porque Cristo existe. ¿Entiende? Ahora, si lo recibe como Señor y Salvador, ya es otra cosa. Tiene el derecho a llamarse Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice? Y dice, y se manifieste el hombre de pecado. Son 2 cosas que tienen que suceder antes de la venida del Señor. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? ¿Quién es el hijo de pecado? El hijo de perdición. ¿Quién es? ¿Sí? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? Ustedes saben. Es el hijo del diablo.
¿sí? Hoy en día, se está aproximando el hijo de perdición. Fíjense bien ustedes, uno de los caminos de la apostasía es que se va retirando las Biblias de los colegios, aún de los colegios que podríamos llamarle religiosos, aquellos que viven conforme a la palabra de Dios, se va retirando la palabra. Y eso va haciendo que todo el mundo se vuelva apóstata, en donde tenemos los resultados de la apostasía de las personas, en las leyes que se van creando en diferentes naciones, en leyes en las cuales las personas del mismo sexo se pueden casar, ¿sí? Y pueden, aún hay ya en algunos lugares personas que han cambiado su género y son nombrados pastores o pastoras. Entonces, estamos en un tiempo de apostasía. Pero fíjense bien, ¿qué nos indica que ya están preparando el camino para el hombre de pecado, el hijo de perdición? Usted lo va a ver en que van desapareciendo las Biblias, van desapareciendo los mensajes con el poder del Espíritu Santo en las iglesias, y van apareciendo leyes que son en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace estas leyes que van preparando, se van nombrando y dándose por ley, leyes en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué nos indica esto? Que se está preparando el camino para el hijo de perdición. O sea, cuando ya venga el diablo, ¿sí? Va a ser muy difícil llevar el evangelio adelante. Por eso, en una de las predicaciones que yo tenía, es hallará fe Dios, hallará fe el Señor cuando venga a la tierra. Y con estos caminos que vamos adelante, que vamos llevando adelante y viendo lo que se produce en el mundo, tanto la apostasía, dejando los mandamientos, los mandamientos y lo que nos manda Dios cumplir, y se están transgrediendo, eso nos indica que se acerca el fin, ¿sí? Pero en este momento no es el fin, sino estamos en juicio. Esta pandemia es el juicio de Dios sobre la tierra. No se admire, Dios ha usado al rey Nabucodonosor, por ejemplo, para aplastar al pueblo de Dios. O sea que no es ninguna novedad que Dios permita al enemigo que haga lo que quiera con la pandemia, ¿sí? No es ninguna novedad. Porque las personas creen que Dios no lo permite. Sí, porque quieren que las personas procedan al arrepentimiento. Todavía tienen al poder del Espíritu Santo para que los convenza de pecado y los lleve a los pies de Cristo. Y bueno, si no quieren acudir al Señor, el Espíritu está. Jesucristo está. La orden de Dios para convertirse está. Solo falta decirle sí a Jesucristo. Pero mientras las personas se tardan, la apostasía va hacia adelante. El hijo de perdición está armando ya, su papá está armando al mundo para recibirlo, ¿sí? Para que todos puedan creer en él. Si no está la palabra de Dios, no están los hombres de Dios, no están aquellos que siguen a Cristo creyendo como deben creer, ¿qué va a pasar? Cuando venga el hijo del enemigo, va a tener el camino limpio porque no va a haber quien le estorbe.
¿sí? Y no va a haber quien le estorbe. Yo no sé si el Señor va a venir antes de que yo parta, como dice con el Señor. Tal vez yo muera antes, no sé, solo Dios sabe. Pero lo único que sé es que tengo que estar preparado, ¿sí? No mirar para otro lado, bueno, a ver los tiempos, que esto, que el otro. No, tengo que estar preparado, ¿sí? Vemos que en el mundo hay tormentas por todos lados, se está el mundo deteriorando por incendios, temblores, terremotos, ¿sí? Inundaciones. Todo eso lo podemos ver, es lo diario. Y la gente, ¿cuánta gente se irá contra Dios? Pero habrán algunos que dirán, Dios mío, ten misericordia de mí. Como le dijo uno de los pecadores que estaban al lado del Señor, uno de ellos, cuando el Señor estaba en la cruz, uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso, hoy. Entonces, no sabemos cuándo, pero sí debemos estar preparados, ¿sí? Preparados para irnos con el Señor. Ahora, ¿qué dice? El camino está preparado con la apostasía, el camino está preparado con las leyes, tratando de destruir toda la obra de Dios en el mundo. Está preparándose el mundo para recibir al hombre de pecado. Por mientras estamos en juicio. Por mientras estamos en juicio. Para ver cuáles son los que proceden al arrepentimiento. Y dice, el cual, dice este hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, todo lo que es homenaje a Dios, todo lo que es obediencia a Dios. El hijo de perdición dice que se levanta contra eso. Por eso no se extrañe cuando el enemigo le causa problemas sentimentales, problemas monetarios, problemas, qué sé yo, en la familia. No se ponga mal, solo vaya a los pies de Cristo, ¿sí? Porque eso es lo que nos queda a nosotros los creyentes. Y que Dios haga su voluntad con nosotros, porque Él es soberano. Entiéndanlo. Nadie se puede oponer a sus designios, ¿sí? Entonces dice, bueno, se levanta contra todo lo que se llama Dios o esos objetos de culto. Culto es homenaje a Dios. ¿Sí? Cuando hacemos culto en las iglesias, es un homenaje a Dios, ¿sí? Entonces dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿sí?, por Dios, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice Pablo al pueblo de Tesalónica. Le dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes, yo les decía esto? ¿Sí? Él está recordando las cosas que el apóstol Pablo les enseñaba. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, ustedes ahora saben qué es lo que detiene la venida del Hijo de perdición. ¿Qué es lo que es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Acá lo dice bien claro. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene al Hijo de perdición, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que cuando se manifieste el Hijo de perdición, será porque Dios lo permite también. Está en los planes de Dios. Todo está en los planes de Dios. Y está escrito. No es que Dios se haya equivocado, lo está diciendo.
Acá lo está diciendo, y yo lo estoy predicando, ¿sí? Ahora, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya ha comenzado a trabajar, dice el apóstol Pablo, y Dios lo dice hoy, ya ha comenzado a trabajar el misterio de la maldad. ¿Sí? El misterio de la maldad. Ya está en acción el misterio de la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. ¿Sí? Dice bien, hasta que él sea, a su vez, quitado del medio. Fíjense bien que está él con acento. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Por el momento, el Espíritu Santo detiene al enemigo, al hijo de perdición. Por ahora lo detiene el Espíritu Santo. Pero, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. El hijo de perdición no actúa, pero cuando venga el Señor, llame a su iglesia a las nubes, allí es quitado el poder del Espíritu Santo y el enemigo tiene vía libre para comenzar a el misterio, y diría el ministerio de la maldad, a desarrollarla en este mundo. Cuando decimos que vamos a ser salvos, significa que vamos a ser salvos de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo va a ser un instrumento para aquellos rebeldes que no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Para aquellos rebeldes que no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, son los que van a tener que enfrentarse con el hijo de perdición, que hasta el momento lo detiene el poder del Espíritu Santo, hasta que sea quitado de la tierra, dice la palabra, y él comience a trabajar. ¿Sí? Pero ya estaremos con el Señor. Más allá de que predicadores que no tienen ningún no han aprendido absolutamente nada de la palabra de Dios, o quieren cambiar las cosas para sus fines propios, pues que Dios nos proteja de esos falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque no solamente se van a ir a los que él le predica, sino él se va a ir con todos los que a él les predica. ¿Sí? Así que acá dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, fíjese bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso. Fíjese bien lo que dice. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Falsos maestros, profetas mentirosos, chao, porque se van con un poder engañoso que Dios les envía por haber creído a la mentira y no a la verdad para ser salvos como Dios quiere.
porque Dios envió a Jesucristo para que fueran salvos, no para que se perdieran. Hermanos, que el Señor les bendiga, espero que hayan entendido. Y vamos a hacer una oración para aquellas personas que no han recibido a Cristo, y vamos a hacer una oración para aquellos que se quieren reconciliar con Cristo, espero que hayan entendido la palabra y se quieran reconciliar. Así que, hermanas, gracias mi hermana Rosy Jiménez. Hermanas, hermanos, amigas y amigos, repitan conmigo en voz alta, cierren sus ojos, pongan su mano derecha en el corazón. Siempre le digo la mano derecha porque siempre, fíjense bien, que Dios habla de su diestra, no de su siniestra, que es la izquierda. Él habla siempre de la mano derecha. ¿Sí? Su diestra. ¿Sí? Así que pongan su diestra en su corazón. Cierren los ojos. Repitan conmigo en voz alta si quieren ser salvos de la ira de Dios, si quieren irse con el Señor. Y digan conmigo, Padre Celestial, renuncio a todo espíritu de maldad. Renuncio a todo espíritu de apostasía. Renuncio a todo espíritu de iniquidad. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo recibo a Cristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Lo recibo, lo siento en mi corazón, lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Padre, que anotes mi nombre en el libro de la vida y envía a tu Espíritu Santo a mi vida. Gracias, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.